A ver, cuando hablamos de proteger la madera, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente botes de barniz, productos químicos, tratamientos, ¿verdad? Pues la cosa va mucho más allá. Proteger la madera de verdad es, bueno, es casi una filosofía. Se trata de entenderla, de colaborar con ella, no de luchar contra ella. Es un cambio de chip total. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo conseguimos proteger la madera para que dure? Para que sea de verdad eficaz. Y ya os adelanto que la respuesta desde luego no está en un simple bote de la Sur o de lo que sea. Porque es que en el fondo es eso, es una filosofía. La mejor protección, la de verdad, empieza mucho antes. Empieza con el conocimiento, con el respeto por lo que tenemos entre manos y sobre todo con un diseño inteligente. Un diseño que no luche contra la madera, sino que use a su sabor todas las defensas que ya trae de serie. Vale, pues vamos a meternos en faena. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué proteger es, antes que nada, diseñar. Después, nos meteremos con la fortaleza natural de la madera, que es una pasada. Luego, un punto clave, aprender a clasificar bien el riesgo. De ahí pasaremos a los tratamientos, tanto los superficiales como los profundos. Y para terminar, hablaremos del acabado, de ese escudo final. Empezamos por el principio, que es para mí la clave de todo, la idea fundamental. La protección más eficaz no es algo que le echamos a la madera al final del proceso. No, es una idea que tiene que estar ahí desde el minuto cero. Proteger es por encima de todo diseñar. Y mirad, esta analogía es perfecta. Es que lo clava. Pensad en esto. Un buen diseño es como un buen paraguas y un buen sistema de desagüe para una casa. El objetivo es sencillísimo pero vital, que la madera no se moje. Evitar que el agua, que es su enemigo número uno, se quede estancada. Vale, y ahora, ojo al dato, porque esto es súper importante. ¿Cuál es el punto débil de la madera? Su talón de Aquiles, por así decirlo. Pues es la testa. O sea, el corte que hacemos al final de una viga donde se ven todos los anillos. Imaginaos que eso es como un manojo de millones de pajitas. Chupa agua que da gusto. Por eso, la regla número 1 es jamás, pero jamás en contacto directo con el suelo. Hay que elevar los postes, ponerles unas zapatas de acero, sellar esas testas con productos especiales, lo que sea para mantenerlas secas. Y esta protección por diseño, esta protección pasiva, va más allá. Es pensar en 3D. Por ejemplo, aleros, ¿sabes? Un tejado con un buen voladizo que proteja la fachada de la lluvia. Eso es diseño. O los remates, las chapas metálicas que se ponen encima de los elementos para que el agua escurra y no se meta por arriba. Y otra cosa crucial, la ventilación. Hay que asegurarse de que el aire pueda circular, sobre todo en los puntos donde las vigas se meten en los muros, para que la humedad no se quede ahí atrapada y empiece a liarla. Muy bien, ya hemos visto que el diseño es nuestra primera arma. Pero ahora vamos a hablar de la propia madera, porque a veces pensamos que es un material frágil, indefenso y nada más lejos de la realidad. La madera tiene sus propios sistemas de defensa y son súper sofisticados. Entender cómo funcionan es la base para poder ayudarla. El término técnico para esto es durabilidad natural. Suena bien, ¿eh? Y no es más que eso, la resistencia que trae la madera de fábrica, por así decirlo, para defenderse de los bichos, de los hongos, de la humedad. Y esta capacidad innata es nuestro punto de partida, siempre. Claro, que no toda la madera es igual de dura. Esa durabilidad depende de un montón de cosas. Primero, de la especie del árbol, lógicamente. Un roble no es un pino. Luego, de qué parte del tronco usamos. Fijaos, el corazón del árbol, esa parte más oscura y densa que se llama duramen, es una auténtica fortaleza, mucho más resistente que la parte exterior, la albura, que es más jovencita y blanda. Y claro, el clima influye, pero lo que es alucinante es cómo se defiende. Tiene sus propias armas químicas, como los taninos, que son tóxicos para los hongos, y también barreras físicas. Es un material súper completo. Es que esta idea es brutal. La madera no solo tiene armas químicas, es que además tiene una muralla. Y por si fuera poco, gestiona el agua de una forma increíblemente inteligente para que sus enemigos, los hongos y demás, no lo tengan nada fácil para vivir ahí. Es un sistema de defensa total. Vale, entonces ya tenemos dos cosas claras. El diseño es nuestra primera línea de defensa, y la madera se defiende sola bastante bien. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues evaluar a qué nos enfrentamos de verdad, cuánto riesgo hay. Y para eso, por suerte, no hay que inventar nada. Hay un sistema estándar que nos ayuda. Y aquí, ojo, un pequeño apunte para no liarnos. Hay dos conceptos que suenan parecido, clase de servicio y clase de uso. Bueno, pues nos olvidamos de la de servicio, que eso es para los cálculos de los ingenieros estructurales. La que nos importa a nosotros, para lo que estamos hablando, es la clase de uso. Esta es la que nos dice el riesgo de que la madera se estropee por hongos o insectos, dependiendo de si va a estar muy expuesta a la humedad o no. Aquí las tenemos. Son 5 clases de uso, y la verdad es que es de pura lógica. Fijaos, la clase 1 es riesgo bajo, madera de interior, sequita, como la de un mueble.
La clase 2, pues ya con un poco de humedad ocasional, un altillo, por ejemplo. En la clase 3 ya salimos fuera, pero sin tocar el suelo. Una fachada, una ventana, ahí el riesgo ya es alto. Y luego las clases de combate. La 4, en contacto con el suelo o agua dulce, como un poste de una valla. Y la 5, la más extrema, en contacto con agua salada, un pilote en un muelle. ¿Veis qué fácil? Cada situación tiene su número, y ese número nos va a decir cuánta artillería necesitamos. Y precisamente por eso a veces necesitamos pasar a la acción. Cuando el diseño y la durabilidad natural de la madera no son suficientes para la clase de uso en la que estamos, pues toca añadir una protección extra. Es aquí donde entran los tratamientos. Pero espera, antes de nada, hay una regla de oro, una, y esta es innegociable, por favor, que esto se nos quede grabado. Todos los cortes, todos los taladros, todo el mecanizado, todo se hace antes de tratar la madera, porque si lo haces después, es como si abrieras una herida en la piel protegida. Dejas la madera en carne viva, sin protección, y es como poner una alfombra roja para que entren los problemas. Básicamente hay dos grandes tipos de tratamiento. Por un lado, los superficiales. Estos son para riesgos bajos, para clases 1 y 2. Se aplican con brocha, pistola y protegen solo la capa de fuera, unos pocos milímetros. Y luego están los tratamientos profundos. Estos son para la guerra, para las clases 3, 4 y 5. Aquí necesitamos que el producto llegue hasta el tuétano de la madera, y eso solo se consigue de forma industrial, con una máquina llamada autoclave. Lo del autoclave suena a nave espacial, pero el concepto es bastante fácil de pillar. Imagina que la madera es como una esponja llena de aire. ¿Qué hacemos? Primero, un vacío para quitar todo ese aire. ¡Fuera! Luego, inundamos todo con el líquido protector. Y ¡zas! Metemos un montón de presión. Esa presión obliga al líquido a meterse por todos los huecos donde antes había aire. Y al final, un último vacío para quitar lo que sobra por fuera. El resultado es una madera protegida por dentro y por fuera. Una pasada. Y con esto llegamos al último paso, a la capa final de nuestra estrategia, el acabado. Y no es solo para que quede bonito, que también. El acabado es el escudo de la superficie, la primera línea de defensa contra el roce, la lluvia y sobre todo contra el sol, contra la radiación ultravioleta, que es súper dañina. Y aquí tenemos varias opciones. El barniz de toda la vida, que crea una película dura como un cristal, pero que con el sol se puede agrietar y pelar. La pintura, que es opaca y es la que mejor protege del sol de lejos. Luego están los aceites, que no crean películas, sino que se meten dentro y nutren la madera, pero hay que estar más encima, piden más mantenimiento. Y por último, los lasures, que son muy populares para exterior. Son como una mezcla, protegen del sol, dejan respirar a la madera y, como no hacen película, no se pelan. Muy prácticos. Así que para terminar, volvemos al principio, a la filosofía. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Estamos simplemente tratando un trozo de madera como si fuera algo inerte o estamos colaborando con ella? Estamos entendiendo cómo funciona, diseñando para ayudarla y solo entonces, si hace falta, reforzando sus defensas. Porque la respuesta a esa pregunta, de verdad, lo cambia todo. Cambia la forma en la que diseñamos, construimos y convivimos con este material tan increíble.